año iba a empezar el año Berito, iba a empezar la presentación de este espacio. ¿Listo? Bueno, listo, empiezo. Bueno, agradezco mucho a Alice este espacio y bueno, realmente siento una emoción, un orgullo y una alegría muy especial por tener acá a Walter, que es una figura de mucho prestigio y de gran valor para todos nosotros, y también tenerlo a Facundo, con quien he compartido muchas actividades de posgrado, seminarios, actividades también legados, seminarios legados. En el caso de, bueno, voy a ser breve, ¿no? Porque la idea es que seamos más o menos breves, tengamos tiempo como para poder explayarnos, sobre todo que sea un cruce también bastante reflexivo y crítico. Le tengo que agradecer a Walter. Yo querría, aparte de agradecer y repetir, digamos, un poco el honor de tenerlo aquí, tengo que decir que no conozco algunas pocas actividades académicas que hemos realizado, y también de algunas actividades tipo simposio, pero en el sentido platónico de la palabra simposio, que sabemos que para los griegos sim significa y posio, poción, ¿no? Con vino, ¿no? Compartir el vino. Entonces hemos compartido el vino, y yo estuve al límite de la alcoholemia, pero zafé, ya le venía comentando. Bueno, realmente sí, tendría que decir, si puedo con esta presentación también incluir algún tipo de concepto, que, bueno, tal vez la clasificación, digamos, una clasificación medio estandarizada de lo que es la educación, y desde el momento que es estandarizada también podemos pensar que es bastante, tal vez si se quiere, colonial en algún punto, pero esta distinción entre lo que es los contenidos, los procedimientos y las actitudes, el sentido procedimental, el sentido de los contenidos y el sentido actitudinal. Y me gustaría establecer un concepto, digamos, un poco solo esa participación de polémica, ¿no? Yo lo que vi en Walter es una decolonialidad actitudinal. Y esto me gustaría, actitudinal, es decir, no solamente de contenidos, no solamente de procedimientos, sino una decolonialidad actitudinal que yo podría también traducirla como humana. Es decir, que yo realmente lo reconozco como una persona humilde, que realmente siempre hablamos como de igual a igual, y siempre, digamos, en un compañerismo y en una amistad, digamos, que a mí a veces sorprende en una carrera académica de prestigio. Y realmente esto lo podría llamar de colonialidad actitudinal. Porque a veces es fácil la decolonialidad de los contenidos. Uno resulta que saca a Tomás Moro y pone a Guamampoma, o digamos, no, es decir, trabajar la decolonialidad en los contenidos me parece que a veces es fácil. El tema es la decolonialidad actitudinal, que me parece importante, y en esto lo que estoy transmitiendo es hasta qué punto el tema de los contenidos es, digamos, tan relevante para trabajar el tema de la decolonialidad, cuando de pronto trabajamos con contenidos decoloniales y con procedimientos coloniales y con actitudes coloniales. Entonces, me gustaría plantear este tema, ¿no?, de la decolonialidad actitudinal, a veces que puede existir aún bajo la gestión y el trámite de contenidos que son europeos o que son, digamos, occidentales, ¿no? Esto me pareció interesante marcar. Y con respecto a Facundo, bueno, también le agradezco realmente que me haya citado en uno de sus libros más, tal vez en el libro más representativo de lo que él hace, que tiene que ver con la crítica de la razón evaluadora, y me gusta que me haya citado de manera crítica, porque creo que también una de las formas de expresarse la colonialidad es a través de cierta figura que tiene
tiene un poco que ver con el ninguneo, ¿no? Con el hecho de no citar al otro, con el hecho de no armar algo así como una especie de diálogo, digamos, de reconocimiento entre pares académicos que estamos formando algún tipo de escuela, que estamos creando pensamiento, y de pronto se ve que la colonialidad, al menos en filosofía, es muy fuerte, porque tal vez en literatura no se produce eso. Los escritores se citan entre sí, yo veo que hay digamos una tendencia, al menos en lo que es la cultura digamos, no filosófica, estoy refiriendo más específicamente a la literatura, a generar algo así como tendencias, escuelas, donde se citan entre sí los autores. Pero en filosofía muchas veces lo que se produce es siempre una suerte de, digamos, de referencia obligada a autores de otras latitudes. Esa fecha del medio, si sacársela, puede ser bien centrales. Y un poco, bueno, nosotros quedamos un poco la saga y somos de algún modo mundiales, así que me pareció bastante buena la alusión crítica que hace a un concepto que yo trabajo en un texto que se llama ¿qué clase de dar es el dar clase? Y es ahí donde realmente le tengo que agradecer, sobre todo que me haya criticado. Bueno, qué sé yo, podría decir algunas cosas con respecto a estos dos planteos, ¿no? Bueno, con respecto a la colonialidad, ¿no? El tema de la clasificación, ¿no? Que a mí me parece que si hay un puente que puede articular el tema de la colonialidad con el tema claro, hay que sonar hasta Buenos Aires inclusive. evaluación, porque lo que llama la razón evaluadora, la razón evaluadora, me parece que es este tema de la clasificación. Y ahí, digamos, creo entender un poco en el planteo que hace Walter a través de los trabajos que yo he leído de Walter y que he trabajado también en filosofía de la cultura y demás. Un poco me parece que el tema de la clasificación, y esto es un poco lo que yo por ahí tengo, no como crítica, pero sí como una especie de planteo abierto, como una pregunta, ¿no? El tema de la clasificación, si efectivamente lo que estamos viendo es una clasificación que se impone sobre otras clasificaciones previas, o si, digamos, la cultura occidental es clasificadora y no hay clasificaciones previas, ¿no? Y esto un poco lo traigo a colación porque yo he trabajado mucho un texto que es el texto de Gayatri Spivak, si podía hablar en subalterno, y en ese texto indudablemente se ve claramente que los ingleses imponen claramente una clasificación dentro de lo que sería el planteo colonial de la India, pero esa clasificación se sobrepone a clasificaciones previas que existían dentro de la cultura en donde la mujer era de algún modo tratada como un ser que debía inmolarse en la tumba del marido, que debía, digamos, qué sé yo, que debía cumplir con determinadas prerrogativas nacionales o de cultura, digamos, ancestral. Y en ese punto me parece que tal vez hay una manera clasificatoria de la, digamos, clasificatoria, evaluadora, o si no querés, digamos, programadora o planificadora que viene del avance colonial, pero pareciera ser que no se impone sobre una especie de tabula rasa o una especie de, digamos, de ausencia de clasificación. Como si fuese una forma clasificatoria que entra a regular y a gobernar una forma clasificatoria previa que también de algún modo es reacia o nociva a la diferencia o a la alteridad, en este caso la alteridad de la mujer de la India, ¿no? Eso es un planteo
llamaría, pero como una, no como una crítica, sino como una especie de pauta general, ¿no? Con respecto a Facundo, la crítica de la razón evaluadora, a mí también, yo tal vez también haría una reflexión sobre la crítica de la razón evaluadora, en una saga que va desde bueno, me remite un poco a la crítica de las razones de educar, de Carlos Cullen, y si sigo avanzando puedo hablar de la crítica de la razón funcionalista, el caso de Habermas, ¿no? Podría hablar de la crítica de la razón instrumental, de Theodor Adorno, podría hablar de la crítica de la razón utópica, Franz Hinkelammer, y todo en definitiva me lleva a la crítica de la razón pura. Es decir, que pareciera ser que hay en estos planteos críticos digamos, un posicionamiento en donde la crítica es interesante este planteo, porque esto se lo podría también decir a Walter. Cuando Habermas habla de la crítica de la razón funcionalista y cuando él habla de la racionalidad comunicativa, él aplica una expresión que es la colonización del mundo de la vida. Y yo podría hacer una pregunta: ¿qué relación hay entonces entre la colonialidad pensada geográficamente y la colonialidad pensada ya no en términos geográficos, sino la colonialidad pensada de otra manera, como por ejemplo decir, bueno, hoy en día estamos colonizados por ciertos lenguajes de la tecnología, estamos colonizados por la ciencia de la información, la educación está siendo colonizada por el marketing. Pareciera ser que hay formas de colonización que no necesariamente son formas, para decirlo en estos términos, ligadas a la razón geográfica. Es decir, pareciera ser que se rompe un poco con el esquema de la clasificación y dominación geográfica. Ahora, con respecto ya directamente a lo que plantea Facundo, que podríamos pensarlo así, la colonialidad y la razón evaluadora tienen algo bastante en común, ¿no? Pero si vamos al esquema, si me permiten explayarme un poquito más, nada más, si vamos al esquema kantiano, entendemos algo que es bastante curioso. Kant es un crítico de la razón, pero al mismo tiempo es un racionalista. Es un crítico de la razón y al mismo tiempo es un racionalista. La crítica de la razón instrumental no significa que tenemos que dejar de tener instrumentos, ¿no? La crítica de la razón instrumental no nos dice tenemos que dejar de ser instrumentales. La crítica de las razones de educar no nos dice hay que dejar de educar. Y la crítica de la razón utópica de Franz Hinkelammer no nos dice tenemos que dejar de ser utópicos. Yo a veces, y esto se lo preguntaría a Facundo, ¿en qué medida? Porque pareciera ser que las críticas no son cancelaciones de aquello que se está criticando. ¿Sí? Por momentos, en Facundo lo que leo es que la evaluación aparece como una especie de... La evaluación aparece como una especie de situación Bartleby, ¿no? Bartleby. Es decir, la especie de lo que sería el escribiente del cuento de Melville, ¿no? Es decir, yo he participado en el seminario con Facundo y efectivamente evaluábamos, ¿no? Y evaluamos bien y devolvíamos un comentario en cada evaluación que evaluábamos. Sí, yo digo a veces, si una crítica de la razón evaluadora implica dejar de evaluar, o si una crítica de la razón evaluadora en realidad lo que está apuntando es a lo que yo ahora llamaría, parafraseando a Wallerstein, ¿no? Sistema mundo evaluativo o evaluador. Es decir, si la crítica hace hincapié a la evaluación como una, digamos, instancia, más dentro de un proceso educativo que tendría que estar regulado por otros criterios, más que nada por el criterio de la conversación, del diálogo, de la creatividad, de la producción, y en realidad está evaluado o está, digamos, organizado en función del diseño, de la planificación,
de esa especie de exceso de vigilia, ¿no? Esa especie de abuso de la vigilia, que es la vigilancia. Entonces es ahí donde considero que Facundo acierta al decir evaluar y castigar, ¿no? Un poco parafraseando a Foucault, ¿no? Evaluar y castigar, porque claramente, digamos, hay una especie de evaluación que desde el punto de vista procedimental no solamente persigue estudiantes, alumnos, sino que persigue a los profesores, fundamentalmente, porque el profesor es evaluado por el superior, que es evaluado a su vez por determinadas instancias ministeriales, y así la evaluación se transforma en un fin en sí mismo, y a mí me parece que por ahí yo interpreto la crítica a las razones de evaluar como la crítica a la evaluación pensada como un fin en sí mismo, más que la crítica a la evaluación de la cual uno a veces hace uso en sus prácticas cotidianas. Bueno, un poco es eso lo que quería plantear en líneas generales y resumiendo un poco a la evaluación como lógica, más que la evaluación como algo que efectivamente uno hace en la práctica, y después el tema de la colonialidad actitudinal y el tema de la colonialidad muchas veces como un planteo que bueno, puede sacarnos un poco de lo geográfico, totalmente puede sacarnos un poco el tema de lo geográfico. Estos serían un poco los tres criterios que yo quería plantear en base a estos dos, digamos, colegas con los que estoy tratando de interactuar y tratar de articular un poco estos conceptos que no son fáciles, la evaluación y la razón colonial. Sigo en esta ronda, en principio de agradecimientos a Daniel aquí, a los dos Danieles, Luis y Rodrigo de Danieles, vaya privilegio, que son profesores también de esta facultad, con quienes hemos compartido en otros lugares también, y que ha aceptado la invitación y con quien venimos compartiendo también hace ya bastante tiempo. Quisiera recordar brevemente a propósito de esto de la colonialidad actitudinal, ¿no? que mencionabas, y qué sería la decolonialidad actitudinal. Yo era estudiante de grado hace exactamente 10 años atrás, y el Departamento de Filosofía de esta institución había organizado con el Ministerio de Defensa, que había cambiado de nombre su instituto geográfico en aquel momento, había pasado a llamarse Instituto Geográfico Militar a llamarse Instituto Geográfico Nacional. Una interesantísima actividad, conferencia, donde se presentaba la nueva cartografía del país. En aquel momento era mostrar la porción antártica de una manera más realista, que la asemejaba al tamaño de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la inversión de los polos, ¿no? El planiferio con centro en América. Y esta actividad se desarrolló en uno de los salones del Ministerio de Defensa, allá por Paseo Colón. Circulaban militares por ahí caminando, era un lugar bastante fuerte, ¿no? Y había dos personajes centrales ahí que a partir de los cuales se basaba toda esta movida, digamos. Había dos obras en juego, dos vidas en juego que habían estado en juego en la época en la que los militares tenían el poder, y evidentemente hizo esto que estos personajes se fueran del país, ¿no? Se exiliaran. Uno era Enrique Dussel y el otro era Walter, ¿no? Entonces, a partir de un cruce, por ahí yo me acuerdo que tenía en mis manos en aquel momento un volumen que para mí fue fundamental en mi formación, que se llamaba Capitalismo y Geopolítica del Conocimiento. La filosofía del subtítulo era muy interesante porque era la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo. Me acuerdo que me había acercado a Walter y le había dicho, che, estoy leyendo esto, qué increíble, parte de la conferencia había sido muy interesante. Y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer un cruce entre esto y educación, pedagogía, ¿no? Me dice, bueno, tendríamos que conversar. Entonces en ese momento estábamos compartiendo un seminario con Dani y surge la idea de hacer una conversación a propósito de educación y de colonialidad con Walter.
Entonces empezamos a pensar algunas ideas, algunas cuestiones, y aparece un año después en la revista de este instituto de lo que sería, yo creo que tus primeros materiales del cruce de educación y de colonialidad propiamente, me parece, ¿no? Porque había sí algunos guiños en tu obra, pero estrictamente, específicamente, ese material tuvo ese impacto, me acuerdo en ese momento y hasta el día de hoy, porque la gente sigue referenciando esa charla, que después se recoge en un libro que se llama Rebeliones Éticas, Palabras Comunes, donde había conversaciones con otros filósofos y pensadoras contemporáneas, y que va tejiendo una trama, digamos, ¿no? Esto después, en ese libro había un personaje que se llamaba Slavoj Žižek, bueno, lo conoce con Žižek, como lo conoce en Europa, que es un compañero de Barcelona, en el cual había una tensión y un cruce muy importante con Walter, una contienda, yo diría tal vez de las más interesantes. Ese es el eurocentrismo. Es intencional, es intencional. Todo el tiempo confinado. Por lo tanto, ese otro libro llevó a su vez a otra discusión, que fue la que nos encontramos manteniendo con pensadores del otro lado del charco, también en filosofía de la educación, ¿no? Porque esto, a la par que Walter discutía en el marco de lo que se daba en el marco de la filosofía, de lo que podría ser el pensamiento contemporáneo, la filosofía contemporánea, la histórica disputa entre el pensamiento latinoamericano y filosofía continental, ¿no? Como si fuera el único continente ese. En filosofía de la educación pasaba algo similar, porque de repente algunos colegas, amistades en común, que empezaban a leer a un par de belgas que hunden sus raíces en Rancière y empiezan a hablar de una defensa de la escuela, empezábamos a notar que el proceso de reoccidentalización que ya estaba en marcha traía también sus consecuencias en el marco de un planteamiento que revitalizaba el eurocentrismo en nuestra formación, en nuestras trayectorias y discusiones. Entonces surge otro libro que tenía el título irónico de ¿Podemos pensar los no europeos? Ese libro lo presentamos en el año 2019 en la Feria del Libro, y uno de los presentadores en ese momento había sido uno de los grandes ministros de educación de este país, Alberto Silioni. En un momento, en el marco de una actividad, plantea la pregunta: ¿qué onda cómo se lleva la decolonialidad con el pensamiento nacional? Para mí dio el clavo en una cuestión, y eso, yo justo estaba en pleno proceso de la inscripción y de la escritura de algunas de las cosas que están en este libro, y empezaba a notar y se empezaba a ver de que había que formular algo más, ¿no? De que ahí había algo que estaba latente, que él supo, yo creo que captar muy bien, y que pudimos poner en palabra a partir de la idea o de la noción de colonialidad pedagógica. Ya no solamente la intención de pensar las dimensiones pedagógicas de la colonialidad, ¿no? Que Walter habla de colonialidad del saber, Quijano colonialidad del poder, Nelson Maldonado Torres de la colonialidad del ser. Catherine Walsh habla de las pedagogías decoloniales, pero había algo ahí que evidentemente se me estaba escapando, ¿no? Porque de repente aparecían trabajos muy citados, muy cómodos, donde la poscolonialidad, la decolonialidad aparecía todo en un cóctel que estaba todo bien con las pedagogías críticas, ¿no? Y algo se producía ahí, algo como que todo daba lo mismo, ¿no? Claro, a partir de algunas intuiciones, una de las cuales la mencionábamos hace un tiempo en Rodolfo Kusch, que lo supo ver muy bien en la obra de Paulo Freire, ¿no? Como Freire había una gran impronta desarrollista en él, y esto generaba un problema ético-político muy fuerte, ¿no? De repente se tomaba más fuerza en la parte final de la obra de Freire. Después sus seguidores de América del Norte, tanto Michael Apple, Henry Giroux, Peter McLaren, muy buenos cuestionadores de los exámenes estandarizados, de la evaluación estandarizada, pero fieles y devotos de la ración. Peter McLaren directamente lo propone así, ¿no? Defensa de la racionalidad evaluativa, ¿no? En inglés. Es decir, y todo esto en una trama que nos permitía ver que tanto, ya sabemos que la derecha tiene una fuerte inclinación a las políticas de evaluación docente, de clasificación docente, pero
estábamos notando en ese momento de que al interior de lo que se llamaba paradigma crítico estaba ocurriendo algo similar, pero con una suerte de idea o algo tanto extraño que era, bueno, la evaluación como está a nuestro lado es pedagógica, es más comprensiva, evaluamos con el corazón. Empiezan a aparecer toda una serie de leitmotivs que empezaban a llamar la atención, ¿no? Entonces, claro, hubo que peinar a contrapelo las obras de Merlani y Michael Apple y ver qué forma tomaba la razón de evaluar, digamos, ya no como razón del sistema, sino como razón de ser y de hacer en el campo pedagógico, digamos, ¿no? Que no está exenta de proceso de normalización, que no está exenta de colonialidad. Entonces, claro, hubo que hacer genealogía del hecho de si planteamos la idea de colonialidad pedagógica, en qué afincaba. Es decir, ¿quiénes podrían haber visto esto primero, ¿no? Llegamos ahí a un libro que surge como una burla, en principio su título, ¿no? En la década del 50, más precisamente en 1954, Jorge Abelardo Ramos publica Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina. Era una burla a Martínez Estrada, quien tenía en ese momento un libro recién publicado que era Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. El primer ensayo de Abelardo Ramos en ese libro se titulaba La colonización pedagógica, 1954. Entonces, claro, el planteamiento ahí dice, bueno, ya que ya han sucedido las guerras de la independencia, los procesos de independencia política, económica, se han dado, pero se empiezan empiezan a emerger procesos de dependencia intelectual, de inculcación de ideas en el nombre de un universal abstracto, ¿no? Este es lo primero, ¿no? Aparece esa noción, esa expresión, 1954. En 1957, Jauretche, en este libro que está reeditado, hay muchas reediciones de este libro, Los profetas del odio y la yapa, 1957, Jauretche recupera la noción de colonización pedagógica y empieza a decir que esto se produce cuando se divorcia la vida en la educación a favor de la técnica, ¿no? Entonces empieza a poner una cantidad de ejemplos ahí muy interesantes y a partir de los cuales dice, bueno, en la escuela la vida, la impronta vital de cada persona queda en la puerta y empieza, lo que entra en juego son las cosas que realmente valen, dice, ¿no? Las cosas que realmente valen. Una pequeña referencia de esto, ¿no? Jauretche a finales del 60, en el año 68, da una conferencia en la UNE, en Corrientes. Una conferencia tipo una lección inaugural, en el marco de una actividad de extensión, y cita ahí sobre el final de la conferencia a Chesterton, y dice algo muy simpático que dice, los pobres ignorantes van a estar más predispuestos, más ávidos que los sabios para aprender, porque tienen menos que desaprender. Y desaprender, la cuestión del desaprendizaje va a ser una noción que los zapatistas van a recuperar en los 90, que la decolonialidad, incluso en las posiciones de Walter, va a estar muy presente. Y un paso más en esto, ¿no? Jauretche detecta que hay un producto de la colonización pedagógica que él le llama la inteligencia, que son aquellos intelectuales que podríamos mencionar afines a las teorías extranjerizantes, ¿no? A las teorías que surgen en Europa, lo que estaba considerado